Cuarta conferencia del ciclo Comunalizando Maracay. Esta cuarta conferencia la estamos orientando hacia el casco central urbano, en tanto es una ciudad que en su estructura desarrollada a partir de la incidencia de las metrópolis marcó rumbo dentro de la forma que fue desarrollándose la ciudad y el casco histórico presenta, o sea, el casco central sobre el cual se fue generando el desarrollo de la ciudad, presenta unas características muy especiales que le dan, la conforman como espacio fundamental para estructurar comunas, con los rasgos establecidos en función de lo que está señalado por ley. Y por supuesto que en ella ese artículo 2 está tocado dentro de los componentes que le dan piso para poder dar certeza a dinámicas de organización. En el espacio que estamos marcando es lo que nosotros definíamos dentro de la hipótesis de ese espacio central. Sin embargo, vamos a encontrar en valor muy importante que es un espacio en el cual ya ha incidido la población desde el punto de vista de su propia definición y el demarcamiento de ese espacio urbano ya no está como nosotros lo tocamos en un espacio del casco, sino en la parte de ese casco histórico, en la parte de lo que llamaríamos el cuadrilátero histórico, donde han estado las estructuras del poder desde la colonia y su dinámica en la consideración de ese espacio que estábamos conformando como un espacio agrícola dentro de la granja La Placera, que ha sido protegido y manejado desde el punto de vista de las funciones militares que ha desarrollado el Estado, pero que ha estado simplemente orientada dentro de sus principales funciones a la práctica del ejercicio de formación de los aviadores en tanto saltos, el salto del avión a la tierra y la dinámica entonces del desarrollo agrícola. En esa estructura que nos va a generar encontramos nosotros la definición de lo que hasta ahora han sido el análisis de contradicciones, que son el mapa que venimos analizando desde la elección segunda. Ahora, importa cómo aquí se conjugan para esta hipótesis las relaciones de lo que son las contradicciones en el casco central con las contradicciones de ese espacio de desarrollo agrícola, La Placera. Entonces es importante porque esto le da una característica muy específica a esta comuna desde el punto de vista de la cualidad de comuna productiva. Y si consideramos entonces la caracterización que le hemos estado definiendo por la esencia de lo que ha estado marcado en tanto el modo o el método análisis de contradicciones, por supuesto que nos va a permitir establecer un conjunto de relaciones de una especificidad como la que tenemos, ¿no? Es decir, a partir de ese análisis encontramos las estructuras fundamentales de explicación dentro de los niveles de contradicción y las características propias de este nivel de estructura, de la contradicción estructural dentro de los espacios a partir de su condición de espacio residencial, de espacio público y de espacio de concentración, desarrollo de las inversiones del capital. Entonces, este es un casco histórico con una característica agrícola y con una característica cultural como corredor cultural agrícola, que nos está dando unas razones fundamentales que explican la condición del desarrollo de ese corredor, cómo se define corredor urbano cultural agrario, centro, La Placera. Ahora, bajo esas condiciones, evidentemente, estamos viendo las dinámicas de esas contradicciones, como las contradicciones del centro y como las condiciones de La Placera tienen unas características muy específicas. Aquí en estas contradicciones son menores desde el punto de vista del índice que tienen. Estamos claros, pero estructuralmente
los mismos pesos de contradicciones por cuanto esta es esta sección es una sección fundamentalmente de control del Estado. Por eso que la relación Estado-sociedad es la que siempre va a pesar dentro de esto como definición estructural. Pero aparece menos el peso de la contradicción nación-imperio. Hay una posición más claramente definida desde el punto de vista del peso del Estado y aparece menos la contradicción, por ejemplo, campo-ciudad, ¿no? A diferencia de lo que tenemos en las condiciones del desarrollo de ese casco central, donde el poblamiento se ha dado sobre las características de un desarrollo, de un crecimiento de alta densificación, en tanto la construcción de edificios producto de la concentración de población y la localización de los centros comerciales, la localización del comercio llamado de emplazamiento lineal, etcétera, en función de las avenidas principales. Esa estructura de ese espacio de la comuna urbano-cultural agraria del centro de la placera nos está dando una condición fundamental en la cual allí está ubicado el quinto núcleo de poder del país. Esta es la quinta ciudad de Venezuela. Pero entonces dentro de esa dinámica nos está apareciendo un componente sumamente importante que tenemos que trabajar. Entonces, cuando hacemos referencia en esa comuna, en lo que conforma el casco histórico, está localizado toda o la casi totalidad de los componentes que forman la estructura del poder nacional, estatal y local. Está la alcaldía, está la gobernación, está el poder nacional, están a su vez el poder judicial, está el poder legislativo, y están los símbolos fundamentales de las estructuras de ese poder a través de la historia, como son los museos. Es decir, es una cualidad muy específica de esta comuna en sus condiciones fundamentales del desarrollo. Por lo tanto, entonces, cuando estamos analizando las contradicciones que nos corresponden al desarrollo y para poder proponer acciones, necesariamente tenemos que considerar que ese casco central en ese casco central está localizado esa condición de la relación del poder. Por eso entonces en lo público-privado va a tener una connotación de más peso que lo haya tenido en otros lugares, sobre todo por el peso fundamental que te tiene la estructura de ese poder. Entonces, allí está el espacio público definido por la localización de ese núcleo y el espacio privado residencial poblado, o sea, donde está el poblamiento, la residencia, los apartamentos, la casa fundamentalmente es un mundo de apartamentos, muchos edificios, y a su vez entonces dentro de esas relaciones de contradicción apareciendo entonces un espacio en el cual están localizados múltiples centros comerciales, las líneas de emplazamiento lineal desde el punto de vista del desarrollo de comercio, etcétera. La relación de esa contradicción público-privado es importante porque nos va dando una característica de resolver contradicciones a partir de esa concepción fundamental donde necesariamente tiene que articularse, es decir, más que cualquier otra comuna de Maracay, aquí en esta comuna debe haber coherencia de relaciones de poder entre el poder nacional, el poder estatal, el poder local, por cuanto es un peso muy fuerte en la comuna a partir de la cantidad de personas que trabajan en esas instituciones, es decir, es el peso fundamentalmente laboral que no necesariamente corresponde a esa comuna, pero que tienen una dinámica que hace posible que tenga un movimiento intenso, ya no tan solo por ser el casco central de la ciudad, sino que al mismo tiempo es el lugar de asiento de las estructuras del poder. Por lo tanto, requiere de una coherencia de esa estructura de poder entre pueblo, gobierno y la dinámica específica de estructuración del Estado en el desarrollo y el territorio. En esa relación de peso
podemos tener entonces la importancia de la densidad del hábitat y la densidad de esas relaciones en el proceso de comunalización. A partir de lo que tenemos, precisamente cómo está organizado en ese poder, ese corredor cultural comunal, dentro de lo que conforma el nivel de alta, muy alta, alta, baja densidad, pero a su vez entonces con las estructuras del dominio fundamentalmente de apartamentos como base de estructural habitacional. Ahora bien, por estar ese núcleo en ese lugar, evidentemente tenemos que considerar otro conjunto de relaciones que le dan dinámica a la comuna, pero que necesariamente no participa el pueblo en tanto son estructuras del poder desde este lugar. Por eso que entonces estamos considerando la necesidad de cómo operan las relaciones de ese poder nacional con ese núcleo y cómo operan las relaciones de ese núcleo con con la efectividad de consideración del poder popular. Por eso que es un lugar donde necesariamente tiene que irse expresando cómo van hay que planificar y definir muy bien cuáles son las transferencias, cómo son las transferencias de poder que necesariamente están garantizadas en ley para que el Estado, el artículo 62 y el artículo tercero, cuarto de la ley de comuna, ley orgánica de comuna, que tienen que ver precisamente con una condición fundamental de transferencia de poder nacional, estatal y municipal a la comuna en tanto generación de relaciones de organización y la creación de su propia estructura dinámica. El corredor comunal cultural urbano, por esa localización, indudablemente de poder, podemos entonces precisarlo, ¿no? Es decir, ese poder comunal, el núcleo, las relaciones del corredor cultural, las localizaciones de producción desde el punto de vista de las condiciones económicas y las localizaciones de poder. Es decir, hay todo un conjunto de rasgos que están presentes para darle características y funcionalidad desde el punto de vista de la planificación, creación de proyectos y dinámica que tiene que generar la comunidad en función de esa relación. Es importante aquí resaltar que en esa estructura ya nosotros tenemos bien definidos los consejos comunales que están perfectamente consolidados y que esas localizaciones de producción necesariamente ahora tienen que ser consideradas desde el punto de vista de una dinámica post-rentista, que tiene que ver con una visión post-capitalista, pero que hay condiciones muy importantes que facilitan ese desarrollo para la planificación por cuanto te tiene un corredor cultural muy bien definido con museos, múltiples museos, centros de investigación, organismos públicos nacionales, organismos públicos estatales, es decir, toda una estructura urbana producto del desarrollo geohistórico que facilitan para la toma de decisiones, lo que implica simplemente que tiene que haber una articulación. Es ahí donde está la cultura, la nueva cultura del poder para la gobernabilidad en la consideración del fortalecimiento de ese poder comunal. Porque si nosotros vamos a tener un gobernador que no estructura, por supuesto va a entrar en conflicto. Pero afortunadamente lo tenemos muy claro, los gobernadores, los alcaldes están montados del proceso revolucionario y por supuesto están marcando entonces las condiciones que van generando esas transferencias. De hecho, el gobernador Tarek ha hecho ya importantes aportes al proceso de transferencia de poder dentro de la propia espacio comunal y el pueblo pasa a ser administrador, pasa a tener una fuerza fundamental dentro de la dinámica que se está dando y tiene una característica muy importante, las inversiones para poder entonces fundamentar todo eso, el destrozo que se hizo por parte de la incidencia del gobernador anterior con respecto que permitió el Teatro de la Ópera,
Bueno, es un elemento que está asumiendo la gobernación, pero también está asumiendo lo que hace mucho tiempo no se hacía, que es la transformación de la Plaza Bolívar, o sea, una inversión fundamental en ese concepto histórico. Es decir, hay toda una dinámica que necesariamente tenemos que considerar dentro del desarrollo para que pueda tenerse esa las relaciones de contradicción dentro de una escultura del territorio urbano y que necesariamente va trabajándose a partir de esas contradicciones que necesariamente me permiten localizar, teniendo en cuenta ese núcleo, las diferentes dinámicas de los consejos comunales. Es decir, cada consejo comunal en su propio lugar va a tener la proyección de punto de vista de elaboración de proyectos en base a esas lógicas de contradicción y por supuesto la incidencia de una articulación de un espacio que hasta ahora estaba dedicado solamente a la agricultura y a la dinámica militar, pasa a ser entonces un componente fundamental en el cual el poder comunal tiene fuerza para poder generar su dinámica de gobierno de Estado comunal. Entonces, las contradicciones por esa estructura urbana también definidas en este gráfico, en el cual el espacio privado residencial, el espacio público y el espacio privado del capital, entre las lógicas de reproducción, están muy bien definidas con sus pesos respectivos para poder entonces entrar a la planificación a partir de los diagnósticos que se producen por la comunidad a objeto de promover, proponer proyectos que hagan posible la superación de la inequidad social, las desigualdades sociales que están presentes dentro del desarrollo. Las clases sociales están definidas dentro de la estructura en función de lo que podíamos ver en la dinámica del concepto de los apartamentos, la estructura, la presencia de los centros comerciales, el modelo estadístico que nos genera las lógicas de contradicciones dentro de una dinámica en la cual estamos viendo cómo están incidiendo las diferentes componentes de esas contradicciones en relación a la estructura de ese espacio en términos del espacio público, el espacio privado residencial y del espacio de la inversión del capital. Entonces, ese es lo que nos está presentando. Cuando cambiamos la escala, ese es lo que encontramos allí expresado en ese gráfico, en ese mapa. El núcleo, cambiamos la escala y ahora tenemos el núcleo. ¿Qué encontramos en ese núcleo? Encontramos todos los componentes fundamentales de las formas, la alcaldía, la gobernación, los tribunales, los museos, los centros de investigación, las dinámicas propias. Los museos son formas históricas de las relaciones que han generado la presencia de la formación de esas estructuras del poder. Está, por ejemplo, el Museo de Aviación, está, por ejemplo, el Museo Antropológico, es decir, hay toda una gama de expresiones, de instituciones que forman parte para eso que se llama el corredor cultural. Por eso se le está definiendo como un corredor cultural y así lo asumieron desde el punto de vista de las características específicas quienes estuvieron trabajando en eso y que ya está definida y aprobada en términos de asamblea. Faltan las precisiones dentro de los proyectos para poder establecer el referéndum que tiene en ley a escala para que eso sea aprobado definitivamente en esa estructura. Por eso es importantísimo conocer cómo se van generando esas lógicas de estructuración, cómo va fluyendo esa dinámica dentro de esas nuevas relaciones para que el poder del Consejo Comunal pueda generar una dinámica de escalas entre el lugar, la nación y el imperio y poder superar entonces esa contradicción, lugarización, globalización dentro de la localización que te tienen precisamente de esas nuevas relaciones de poder y de qué manera entonces podemos avanzar dentro del desarrollo de los procesos de planificación a partir de Barrio Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, como política de Estado dentro de las 5 revoluciones que el presidente Maduro ha definido
para que pueda entonces funcionar una dinámica en la que el núcleo de poder regional de Aragua esté entrando a solucionar contradicciones y permita entonces que esos espacios que ya están con sus características específicas vayan teniendo entonces una organización social que responda a esos intereses de poblamiento en función de la lógica de felicidad del nuevo sistema. Entonces, son los elementos metodológicos que nos están dando la relación de la contradicción de globalización-lugarización, los métodos fundamentales que se trabajan desde el punto de vista de Renuevo Barrio Tricolor, la consideración de las contradicciones en un componente que nos está dando las localizaciones a partir de una condición del núcleo y los elevados componentes, por ejemplo, de la elevada contradicción, ¿dónde está la elevada contradicción del capital? ¿Dónde está la elevada contradicción de los contingentes humanos, las características del enclave, las lógicas fundamentales, por ejemplo, de cómo este espacio no estaba vinculado a la población y ahora debe estar por cuanto está incorporado del desarrollo y la articulación de gobierno de escalas de poder a objeto de que entonces pueda tener precisión. Entonces esas son las formas, ahí están localizados los consejos comunales que la estructuran dentro de la ciudad y que tienen que formarse dentro del desarrollo organizado y por supuesto entonces lo que va generando la relación, que es la estructura que tiene actual, que necesariamente tiene que considerar porque este casco central urbano es precisamente el gran centro de la atracción y de irradiación del movimiento con el peso del capital y las dinámicas regionalitarias que nos van dando precisamente condiciones que hacen que tenga un peso sumamente importante en la región central y en el país. Es decir, una característica sumamente rica, especial de esta comuna que necesariamente nos está generando que hay que planificar, actuar con mucha dialéctica y producir decisiones que faciliten las relaciones para que avance el Estado comunal en sus propias condiciones de lugar y participación efectiva y protagónica del pueblo.